Continuemos respondiendo a la pregunta, ¿cómo favorecer la comprensión crítica en nuestros estudiantes? Ya hemos visto cómo funciona el cerebro y cómo se recibe la información que el medio le brinda. Ahora profundicemos en la organización de esta información en procesos, habilidades, destrezas, entre otras. Conocer cómo es la estructura y organización del sistema nervioso, particularmente el cerebro, es muy importante, pero no menos importante es conocer cuáles son las funciones que cumple, cómo realiza las diferentes actividades para procesar la información que recibe, cómo interactúa con el ambiente, cómo va enriqueciendo sus habilidades, cómo va cambiando sus aptitudes y actitudes, es decir, cómo aprende. Hay 4 procesos básicos que se necesitan para aprender. Con la atención se focaliza el estímulo. Dicho de otra manera, seleccionar parte de una información, actuar en ella hasta terminar la actividad propuesta. Por esto, permanecer y terminar la tarea es un hito muy conocido en el campo educativo y de gran importancia en las observaciones que hace un docente de sus estudiantes. La percepción permite interpretar el mundo externo e interno y tener una representación mental amplia y particular según las experiencias vividas y según el campo de conocimiento al que se accede. Percibir es el proceso básico para comprender, reconocer, descubrir, entre otras muchas acciones que se realizan a diario. La memoria posibilita evocar, recrear y transformar las experiencias en una realidad única y particular que se enriquece con las oportunidades culturales y la amplitud del conocimiento. Con la práctica se facilita el desarrollo de habilidades y destrezas y, en general, el recuerdo que queda ante las experiencias positivas y negativas. La motivación como fuerza dinamizadora activa e impulsa, nos atrae o distancia de un evento o situación en particular para conseguir un propósito. Es fundamental en la expresión de las actitudes y disposición para aprender. Es un factor decisivo para la expresión del interés y el disfrute que en todo caso consolida y dinamiza el aprendizaje. Dentro de las funciones cerebrales es importante destacar 2 que conducen al logro de propósitos, metas, objetivos. Aquí nos vamos a referir a 2 funciones muy importantes del lóbulo frontal que tienen este propósito, el movimiento y las funciones ejecutivas. Mediante el movimiento del cuerpo y particularmente de la mano, se desarrollan las habilidades visomotrices que son necesarias para la memoria instrumental y el conocimiento práctico. El dominio del movimiento corporal y manual conduce a la independencia y efectividad en las tareas que se realizan. Con ello se pueden utilizar medios para conseguir fines y en la medida que hay práctica conduce siempre a una destreza más facilitada. Ejemplos de estas destrezas visomotrices que se conquistan son, por ejemplo, el deporte, la danza, el arte, la escritura, entre otros. La función ejecutiva es una capacidad cerebral compleja que está al servicio de controlar y autorregular las conductas y las emociones. Tiene varias habilidades al servicio de las ejecuciones dirigidas a metas como son la planificación, el monitoreo, la inhibición, la memoria de trabajo, la organización. Por esta razón, en el campo educativo se ha relacionado tanto con la metacognición y la autonomía, como bien lo decía Muriel Lesac en el año 1982, cuando propuso el término, las funciones ejecutivas están relacionadas con la capacidad de tener una conducta socialmente responsable. Ahora bien, en el hombre hay procesos más sofisticados con los que accedemos a la realidad espaciotemporal con diferentes grados de complejidad y que en la organización cerebral están asociados al trabajo integrado, organizado y jerarquizado que finalmente se expresa en la inteligencia, el pensamiento, el lenguaje.
Gracias a la capacidad intelectiva se puede hacer uso contextualizado de las habilidades. ¿Cuáles son las habilidades? Solucionar problemas, tomar decisiones, tener capacidad crítica y reflexiva frente a diferentes situaciones, ser creativo como expresión sensible que recrea y transforma. Dos elementos fundamentales para la práctica de las habilidades intelectivas son el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento, particularmente el pensamiento verbal, es la base de las habilidades discursivas. El contenido del pensamiento son los conceptos, el contenido del lenguaje son las palabras. Pero entre los dos hay un vínculo esencial que interpreta y actúa sobre el mundo de acciones, relaciones e interacciones que en el transcurrir de la vida siempre están presentes. Una habilidad esencial del pensamiento verbal es el razonamiento, posibilitado por las operaciones de análisis, síntesis, organización, jerarquización, relación, comparación, discernimiento y reflexión. Si podemos relacionar ideas y comprender los diferentes contextos, una misma palabra o concepto tiene diferentes significados. Por ejemplo, perro de animal, perro de comida. Estas operaciones del razonamiento, enriquecidas por el pensamiento comparativo y metafórico, posibilitan establecer relaciones de toda índole, entender similitudes entre las diferencias, crear y recrear con el pensamiento y el lenguaje de maneras infinitas. De ahí que sea tan importante en la educación no solo verificar un inventario de logros, sino identificar también cómo actúan los diferentes procesos cognitivos. Si las habilidades ejecutivas son promovidas, tendrá un comportamiento autorregulado y proactivo para aprender. Si las destrezas visomotrices se favorecen, tendrá dominio sobre las herramientas y recursos para el aprendizaje práctico y contextual. Asimismo, si el estudiante está atento, recibe la información requerida para hacer una adecuada interpretación con la percepción y con esto comprender mejor. Si utiliza estrategias de memoria, va a organizar, jerarquizar y recordar con más facilidad. Pero si está motivado, será la condición afectivo-emocional fundamental para consolidar el aprendizaje de una manera permanente. Como conclusión, los procesos cognitivos son herramientas fundamentales para potenciar habilidades, destrezas y competencias que permitan finalmente con el aprendizaje comprender y actuar sobre los eventos y realidades espaciotemporales del entorno físico inmediato y que paulatinamente conducen a la comprensión de la organización ya más compleja del universo desde las diferentes metas e intereses particulares de conocimiento que cada cual elige.